Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. En la noche de hoy, pues hoy es un día muy lluvioso, todavía nos quedan las ráfagas de la tormenta Emily sobre nuestro país, pues vamos a aprovecharlo para organizar algunas reflexiones y compartirlas con ustedes. Y lo vamos a hacer Rafael Sánchez Cárdenas y quien les habla durante los próximos 45 minutos, que vamos a dividir en 3 bloques. Pero antes, yo quiero destacar una situación que pude ver en las calles de Santo Domingo. Algunos medios de comunicación pues hablaban sobre las dificultades que hay en la recogida de basura y cómo la tormenta pues ha destruido o inhabilitado las vías de acceso al vertedero de Duquesa, lo que evidentemente plantea un problema terrible para el Gran Santo Domingo, porque es allí donde se vierten los desechos sólidos, ¿no?, que producimos todos los días las familias y negocios del Gran Santo Domingo. Pero fui testigo y quiero dar testimonio de eso, porque considero que ha sido hasta ahora un comentario injusto en detrimento de la recogida de basura, de los quienes recogen la basura, lo que fui testigo. Fui testigo en medio del más intenso aguacero. Estaba yo en las afueras del Canal 23, que tuve que ir a una entrevista. Estaba allí afuera y presencié cómo estos 2 humildes servidores públicos del ayuntamiento que en el camión iban recogiendo la basura. Mientras algunos estábamos, como en mi caso, refugiados para no mojarnos, pues ahí estaba. Y en el trayecto, cuando venía el canal, esta tarde también, pues pude ser testigo de que el ayuntamiento del Distrito Nacional pues estaba recogiendo la basura en medio de intensos aguaceros. Quiero dejar constancia de eso porque a veces hay algunos, y presumo que este sería el caso de quienes recogen basura, no gozan de buena prensa, porque no tienen dinero para colocar anuncios, para promoverse ellos mismos, pero son ciudadanos en extrema necesidad que se ven obligados muchas veces a desarrollar su labor sin guantes, sin mascarilla, en condiciones muy difíciles. Y el hecho de que pudiera presenciar a estos dominicanos entripados, empapados, sirviéndonos a nosotros, recogiéndonos la basura, pues me hizo sentir muy bien en el sentido del servicio. Claro, me dio mucha pena verlos en esa situación, pero quiero destacarlo, Rafael, porque a veces se es injusto, ¿no? Y nos acostumbramos a un lenguaje de desprecio a los demás y hay un afán como descalificador, ¿no? Porque muchas de las insuficiencias de la gestión pública, de los modelos, de la manera como está organizada la sociedad dominicana, pues la queremos atribuir directamente a los gobiernos, gobierno local o gobierno nacional. Digo esto porque quiero tener ese gesto de justicia y lo quiero conectar con algo, que es algo que he venido observando, Rafael, y es la perversidad que está cometiendo la oposición, en este caso el Partido Revolucionario Dominicano, al querer ignorar las causas de grandes dificultades que tiene la República Dominicana. Dificultades que muchas son de origen externo, porque pesa mucho el precio de los alimentos, pesa mucho el precio del petróleo, pero también otras históricas del modelo económico y también del modelo político, del Estado, cómo se ha ido conformando. Entonces, los señores del PRD, la dirección del PRD, quienes están encargándose de esta campaña electoral, pues están faltándole el respeto de manera sistemática al pueblo dominicano. Están faltando el respeto al pueblo dominicano y no están cumpliendo con el papel que deberían cumplir como oposición. Yo no les pido a ellos que sean oficialistas, que sean gobiernistas y que estén aplaudiendo la obra de gobierno. A mí me parece que si ellos se autodesignan oposición, deben saber ser oposición, es decir, ayudar, ¿verdad?, a mostrar las deficiencias
pero sobre todo, ahí es que yo veo la calidad de la democracia. Usted contribuye a que haya una democracia de mayor calidad presentando propuestas. Lo que pasa es que no veo propuestas, lo que veo es una descalificación de todo lo existente, es decir, todo lo que huela a gobierno, y que no sean gobiernos, digamos, locales del PRD, y en el caso del gobierno nacional, porque tampoco es del PRD sino del PLD, hay una campaña pura y simplemente de endilgarle, endosarle todas las razones del descontento, sin ninguna racionalidad detrás. Porque yo le agradecería a la oposición que me dijera, mire, el problema que usted tiene, el enojo que usted tiene cuando va al supermercado y encuentra altos precios, es el siguiente, tal y tal y tal y cual. Muy bien. ¿Y ahora qué me plantea usted? Bueno, yo planteo como respuesta a eso, ¿verdad?, a esas razones, estas políticas. Y entonces usted me convoca a mí para que le siga a usted o acumule una fuerza, sea del voto o de la movilización callejera, para presionar de que esa propuesta, que es el resultado de ese diagnóstico, pues se empodere, tenga poder para ir hacia adelante. Pero lo que estoy sintiendo, Rafael, es que hay una percepción de que la población es tonta, de que todos somos unos tontos, unos brutos, que no tenemos capacidad intelectiva de entender las cosas. Y entonces se nos quiere manipular pura y simplemente con las emociones. Ahí están esos desgraciados del ayuntamiento que no recogen basura, bandidos, y que el síndico lo que se dedica es a divertirse, que es un vago, que esto y lo otro. Óyeme, y yo alcanzo a ver a estos señores hoy recogiendo basura. Me dio satisfacción de verlo, digo yo, pero si yo me hubiese limitado a lo que escuché en la radio, yo probablemente hubiese sacado la conclusión de que la gestión municipal de Distrito Nacional es un irresponsable, porque el alcalde es un irresponsable, y como el alcalde es un irresponsable y es del PLD, el PLD es otro irresponsable, y así sucesivamente. Pero lo estoy viendo como una práctica política y como un tipo de campaña, como una manera de hacer oposición. Y yo lo que veo, Rafael, y aquí termino, es que hay un empobrecimiento. Eso empobrece la democracia. Eso empobrece la democracia. Cada proceso electoral, la vida democrática, tiene que ir procurando mayores niveles de calidad, así como nosotros aspiramos a mayores niveles de bienestar. Y yo me rebelo ante eso. No estoy de acuerdo con eso. Tú tienes toda la razón, Roberto. Yo diría que aquí la labor de oposición esencialmente está centrada en crear una atmósfera de ahogamiento, de sofocamiento alrededor, sobre todo por la constricción que la población tiene por razones económicas, sí, porque eso es verdad. Es un momento difícil para el país, pero que tiene una explicación lógica. Tener una explicación lógica no significa que la gente no la está pasando. Claro que la está pasando. Ni que la estemos aceptando. Ni que la estemos aceptando y que estemos de acuerdo. O peor aún, que la se esté fomentando también intencionalmente, con fines dañinos, de déjame joder a esta población. ¿Entiendes? Porque la propaganda como se maneja esencialmente es el enfoque. Sí, así es. ¿Entiendes? Eso es una suerte de crear una, como se decía en España, una suerte de crispación del ánimo público alrededor de la situación que está pasando. Esa es la palabra, crispación, así mismo. Esa es la idea. Y la orientación de la propaganda se maneja en ese sentido. Ese tipo de propaganda se hace, como tú bien decías, manejando las emociones del público. Y las emociones del público son eso, emociones, sentimientos, disgustos, molestias, odios, incomodidades. Entonces, mi papel como político consiste en simplemente ver cómo yo te agito. Del opositor, del político, lo que se está haciendo. Del político opositor. Cómo yo te agito, cómo yo te exacerbo esos sentimientos negativos que tú tienes ante la situación que vives, ¿verdad? Para sacar un provecho político. Lo que estoy buscando es un rédito político, mediante esa crispación inducida, trabajada. Aún eso signifique engaño. Totalmente, totalmente. Porque fíjate qué pasa, Roberto. Los aumentos de precios
no tienen una explicación local. No. Si el pan es caro, no es porque el trigo se produzca aquí y que aquí se está elevando excesivamente. Y ya yo lo explicaba en una oportunidad, en el año 2004, cuando el Partido Revolucionario salió del gobierno, una tonelada de trigo costaba $130. ¿En qué año? 2004. ¿Y ahora? Julio del 2004. 130. $130 la tonelada. En el 2004, el tonelada de trigo. Pero ahora en julio costaba 550. Espérate, Rafael, estamos hablando de casi 4 veces. Oh, pero claro que sí. Porque 4% claro, 520. 4 veces más. Es decir, 4 veces más el precio. Un 300% El pan se hace con trigo importado de Estados Unidos. Eso lo sabe todo el mundo. Algunos medios que son sumamente agresivos en coparticipar, vamos a decirlo de alguna manera, en estas campañas de agitación, traen en su parte económica esa información de precio. Un butcher, por ejemplo, que es la medida para son 25 libras. Sí, sí. Búsquelo, por ejemplo, en uno de los periódicos, eso que sale, 6.88 el trigo. Sí. Llévalo a 2.000 libras a ver cuánto le da. Más de 550. Sí. La tonelada. Sí. Entonces, quiere decir que si el pan está caro, es porque hay un choque externo, que es como le llaman los economistas. Sí. Si el maíz está caro, es porque subió de precio. Eso los commodities, como le dicen, o productos básicos. Sí, sí. Entonces, esos productos todos han estado subiendo de precio porque los especuladores están comprando a futuro papeles, haciendo compras que nunca van a consumir a futuro, y entonces han creado una demanda ficticia sobre esos productos que ha elevado el precio. Así es, Rafael. Pero con mucho dinero. Así es. Pero igualmente pasa con el petróleo. Sí. Entonces tú tienes trigo, maíz, soya, los aceites, todo eso ha subido de precio internacionalmente, y el petróleo también. Entonces, al subir todo eso y llegar al país que es importado, ha impactado la economía nacional. Claro. Ha impactado la economía nacional gravemente y creando unos desequilibrios sumamente importantes. Y eso explica esa elevación de precios. Sí. Sube el transporte, sube la energía, sube cuando viene un camioncito de plátano de Moca o de Barahona, va a cobrarte más por el pasaje. Claro. El transporte de las cargas. Y como sube el maíz, como tú bien has dicho, Rafael, como ha subido la soya también, es natural que el precio del pollo aquí sube por eso. Porque la carne de pollo se ensambla. Es un ensamblaje. Es un ensamblaje del pollo, ¿no? Así es. Entonces es natural que suba. Es decir, que la oposición alega que los precios han subido del pollo por malas políticas del gobierno. Entonces están desconociendo una realidad de los productores de pollo. Es decir, en el fondo, en lugar de reconocer que ha habido un aumento de precio y que es justificado el aumento de precio de los productores de pollo, lo que están diciéndole a la población: estás comprando un pollo más caro por culpa del gobierno. Es decir, están engañando a la población. Exactamente, y peor aún, ¿sabe qué es lo que le dicen a la población de ese aumento de precio? El dispendio. Sí. Las nóminas. Sí. ¿Entiende? Otro engaño. Otro engaño. Porque la nómina pública hoy es más baja que la que tenían en el año 2004, que sobrepasaba el 6%. Sí. Esa es la realidad. Entonces vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con Ojalá de Nuevo. Muy bien. Bueno, como les decíamos, una de las técnicas que se está usando aquí es básicamente centrada en la descalificar, adjetivizar, ponerle adjetivos. La mentira, todo es mentira, nada sirve, todo está mal. Es decir, es todo un sistema de descalificación fundada en adjetivizar. De propuesta, prácticamente nada. Usted no sabe qué es lo que esa gente va a hacer con este país. Nada. La estrategia básicamente es esa: descalificar, descomponer, aprovechar esta coyuntura económica difícil para
descalificar lo más que se pueda la acción de gobierno. Sí. Esa es la idea. Para luego entonces asociar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana con el gobierno y lógicamente hacer una carambola. Sí, descalificado. Así exactamente, para que queden los dos descalificados. Esa es la estrategia que se está siguiendo. Y usted la puede ver en cada momento, en cada oportunidad en que estos señores intervienen en los medios de comunicación. Trabajar las emociones, agitar, y cuando se pueda promover las huelgas y las manifestaciones de descontento de la población. Sí. Ahora bien... Y tú hablabas ahorita, Rafael, me gustaría que lo retomaras, porque me pareció inteligente tu razonamiento, de que quieren culpar al gobierno y relacionar esto con el gasto público. Es decir, el pollo sube de precio porque hay más cónsules en Miami, por decir algo. Así es. Y esto que tiene que ver con los productores de pollo, ¿no? Así es. O porque se está colocando mucha publicidad. Sí, sí, sí. Sí, justamente lo que quería decir es que dentro de los argumentos está de que hay tanta gente, la nómina es tan gigantesca, sí, que prácticamente ha desequilibrado la economía. No te dicen que el choque externo con el petróleo a la cabeza es el que ha producido el desbalance que hay en el país. Un desbalance que también, porque leía unos artículos de un economista del Partido Revolucionario Dominicano, que el déficit fiscal, como tú sabes, creció en función de un acuerdo con el fondo, que aprobó, junto con el gobierno, el desarrollo, como lo hicieron en muchos países, incluyendo Estados Unidos, de políticas anticíclicas. Es decir, no, yo voy a hacer un gasto mayor, lo acuerda con el fondo, voy a gastar más y eso me va a generar un crecimiento del déficit, que iba a subir a 3.6%. Bueno, eso se acuerda con el fondo. Sí, eso fue un acuerdo. Entonces, cuando usted ve que hay un déficit, se le dice a la población, no, miren el déficit que han generado. No. Lo que pasa es que en el proceso de recesión económica que generó la crisis del 2008, los gobiernos en el 2009 y 2010 acordaron políticas anticíclicas, políticas de estimular la economía a cambio de no caer en la recesión que implica caída de ventas, caída de la inversión, caída del empleo, restricción económica. Eso lo que es una recesión de verdad. Sí. Y a eso era que íbamos, sí, ¿verdad? Entonces, en vez de nosotros acogernos a esa política de austeridad, como se entiende, pero una austeridad comprendida de manera absoluta, una austeridad radical, destructiva, porque una cosa es la austeridad en el sentido de que usted constriñe sus gastos, los gastos superfluos, usted reorienta el gasto, pero tiene una activa política de empleo, una activa política de creación de riqueza, porque una cosa es la moderación, la mesura, ¿verdad? Porque es igual como la dieta que uno llega, o sea, claro, porque tampoco es que te vayas a volver bulímico, ¿no? Pero tú, con comedimiento, tú comes, ¿no? O sea, que podamos tener un gobierno, un Estado que sea austero, pero no una austeridad destructiva, porque hay una austeridad saludable. Totalmente. De igual manera que hay una manera de alimentarse saludable, pero hay una manera de alimentarse destructiva, porque si usted deja de comer, pues evidentemente va a dañar el organismo. Fíjate que ellos... y son de las contradicciones de esa política que están siguiendo. Frente a ese tipo de austeridad, con los resultados que ella implica, que era lo que ellos querían, sí, porque eso favorece lo que explicábamos en el segmento anterior. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor para mí. Sí. Esa es la idea con que parten. Esa es la idea. Por eso la austeridad para ellos es constreñir el cinturón a tal punto de que sencillamente explote esta sociedad. Sí. Desde el punto de vista político, los organismos internacionales lo entendieron, era preferible ante esa opción, una moderación, simplemente vamos a crear un déficit controlado, estimulamos, crecemos un poco, ¿verdad? Pero no caemos en la situación de desbarajuste total de la economía con los resultados sociales que produce. En un momento determinado había dos posibilidades, déficit o recesión. Ellos optaron por el déficit. Con el aval del fondo,
El gobierno dominicano, para proteger empleos, proteger negocios, prefirió déficit. Ellos estaban por la austeridad destructiva. La austeridad. Destructiva de empleos y de negocios. Así es, así es. Pero hay otra cosa, Rafael, hay otra cosa que yo quiero traer sobre el tapete. Y es que estas políticas de llamada austeridad, que son de austeridad destructiva, pues la han venido planteando en otros países. Y entonces usted dice, bueno, en los países donde eso se aplicó, ¿qué resultados hubo? Ahí lo estamos viendo. Claro. Es decir, los países que entraron en dificultad, los países europeos que entraron en dificultad, comenzaron a aplicar esas políticas que dice el PRD que debería aplicar el gobierno dominicano. Esa era la que ellos querían que hiciera Leonel, porque había toda una lógica de cuanto, como decía, cuanto peor, mejor. Si el gobierno hubiese aplicado esas políticas que reclamaba el PRD, pues le iba a ir muy mal a los negocios y a las familias dominicanas y por lo tanto al gobierno. Así es. ¿Verdad? Porque las personas iban a entender que los culpables de esas políticas era el gobierno. Y ahí está la realidad, ahí está la información, ahí está la memoria a la que tú siempre apelas. ¿Qué pasó con Irlanda? Irlanda está lista y servida. ¿Qué pasó con España? Se pusieron a hacerle caso a esas políticas del PRD, Zapatero, y ahí está. Mira Italia cómo anda, es decir, hacen recorte, mira Grecia en qué terminó, mira Portugal en qué terminó. Es decir, incluso en Portugal engañaron a los electores. La derecha que llegó al poder dijo, yo no voy a hacer recortes sociales, y tan pronto llegó al poder, lo primero fue que eliminó el salario número 13 de Navidad. ¿Dónde está la tijera? Fue lo primero que dijeron. Sí, cogieron la tijera. Entonces, por otro lado, digamos, ¿cuáles fueron los gobiernos que se dedicaron a estimular la economía? Brasil, Argentina, y ahí están los resultados. Así es. Ahí están los resultados. Esa es la cosa. O sea que esta propuesta del PRD es una propuesta que, en el fondo, lo que procura es hacer daño a la sociedad. Pero hay otra cosa, Rafael. Hablábamos que en un momento difícil de la economía global que todavía persiste, y va a seguir en el 12, y va a seguir en el 13 de la economía mundial, había las dos opciones que hablábamos, ¿no? Déficit o recesión. Y decir recesión es destrucción de empleos, cierre de negocios, problemas en las familias, etcétera, etcétera. Pero también había otro ingrediente. Tú tienes eso, o tienes la opción de subir impuestos. Entonces, ¿por qué un gobierno se endeuda? Porque quiere cuidar la estructura fiscal, quiere proteger para no desatar un problema de tipo impositivo en su país. Entonces, el gobierno dominicano tenía ahí igualmente, para hacer una cruz, tenía la posibilidad, o aumentaba los impuestos, o se endeudaba. El gobierno prefirió endeudarse. Pero eso es lo lógico, Roberto. Porque es lo lógico, lo correcto. Lo lógico. En medio de una crisis, tú no vas a hacer una reforma impositiva grave, profunda, so pena de que tú estés contra la pared. Sí, no, y además se van a resentir los negocios. Exactamente. Sí. La opción fue clarísima en ese sentido. Entonces, fue preferible endeudarse y el déficit. Exactamente. Sí, eso fue correcto. El gobierno actuó en la dirección correcta. Exacto. Sí. ¿Cuál es la cosa? ¿Significa eso de que están resueltos los elementos esenciales que incidieron en esta crisis, que es internacional esencialmente? No, eso no significa. Para que estas políticas de, vamos a decir, amortiguar los efectos de la crisis que estamos teniendo tengan un resultado feliz, necesitamos que el precio del petróleo, como ha bajado hoy, por ejemplo, por debajo de 90, que los precios de los alimentos básicos bajen significativamente y que se reactive la economía internacional, que no es el pronóstico que hay a nivel internacional. No, de manera que estas políticas, si hay una buena respuesta en la economía internacional, sencillamente pasará sin saber qué pasaste, porque el crecimiento se iniciaría, el proceso de exportaciones mejoraría del país y la economía tendría una relativa calma en ese sentido, de esa presión externa. Eso es así. Así es. Ahora bien, hay un elemento, Roberto, que no quiero pasar por alto. Fíjate que el Partido Revolucionario Dominicano, en esa adjetivización, ese calificarlo todo de mal. Perdón, Rafael, quédate ahí, porque lo que quiero es sacar una conclusión. Si el gobierno dominicano le hubiese hecho caso
a las recomendaciones del PRD en esa situación de recesión, cuando tenía que tomar, de eventualidad de recesión, en la que tenía que tomar una decisión, déficit o recesión, subir impuestos o endeudarse, el gobierno, si el gobierno le hubiese hecho caso al PRD, hoy estaríamos en una situación terrible de recesión, de graves problemas nacionales. Es decir, que la decisión del gobierno fue correcta, amortiguó, como dijo el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Leonel Fernández hizo lo que pudo en una situación de agresión. Otros países como Grecia, España, Portugal, Irlanda, Italia no supieron tomar, y tomaron las políticas que hizo el PRD, y ahí están. Ahí están. Pero fíjate una cosa, en esto, con todo y haber tomado la decisión adecuada en ese sentido, en medio del disgusto social que evidentemente estuvo rondando y agravándose durante marzo para acá, de este primer semestre, hubo llamado a la insubordinación cívica. Sí. Sí. ¿Tú te imaginas que el proceso hubiera sido de recesión absoluta, de destruir empleo, de destruir negocio, de manera radical como implicaría la recesión, hubiera ocurrido? La insubordinación estaría acompañada de tiros. Claro. Y ellos serían los primeros, parece ser, en acompañar una aventura de ese tipo. Entonces, el hecho que quiero resaltar es el siguiente, Roberto. Fíjate, en esa política comunicacional que ellos están llevando, no hay nada positivo prácticamente en este país. Ellos quieren desarrollar una crispación, una exacerbación de los ánimos de la población con fines de pescar en aguas revueltas. Sí. Se hace la negociación con el fondo y ellos se pasaron meses buscando a ver cómo crearle dificultades al gobierno para que esa negociación no prosperara. Así es. Se venden y colocan los bonos soberanos a 6.95, un histórico en términos de las tasas que se han conseguido. Pues ellos salieron... El más bajo desde el año 2001. Exactamente, pues ellos salieron a pregonar la idea de que eso era falso, que se estaba engañando. Y más aún, que los 500 millones que aprobó el Congreso, cuando fueron a Estados Unidos, vendieron 600, 700 más. Sí. 200 o 100 y tantos millones adicionales que no aprobó el Congreso. Eso lo oyó todo el mundo aquí. Sí, sí, lanzaron esa mentira. Esas mentiras. Y el 6.95 no era tal, sino 7 puntos tanto. 7.50. Exactamente. Es decir, fíjate que es un juego de generar confusión en la opinión pública. En la población. En la población. Esa es la idea. Sí, sí, esa es la idea. Entonces, cuanto más confusión ligada a la estigmatización de la ejecución del gobierno, de la gestión, pues ese es el trabajo que se ha estado haciendo. Y en esa labor, yo desde el principio había señalado hace varios meses de que no tienen discurso. Sí. Porque no le han propuesto ni le están proponiendo a este país nada sobre nada. Lo único que dicen es llegó papá. Y eso ni es programa ni es nada. Un disfraz. Eso es un disfraz. Entonces, como no hay discurso, que algunos teóricos de ellos han defendido de que eso no es lo importante, ni discurso ni programa, lo importante es conectar con la gente, como dicen ellos. Aunque está produciendo cortocircuito. Está cortocircuitando, exactamente. Sí, sí. Cada vez que habla hay un cortocircuito. Un cortocircuito. Y apagones también. Sí, tiene que llamar por teléfono para... No, y apagones. Y apagones, así es. Hay que apagar la planta. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Hasta sacarla del país. Sí. Entonces, esa situación lo que está haciendo es mover esas emociones. Como se le va cayendo cada vez más el discurso, la agitación que tienen, no entran en la parte racional, lógica de decir, bueno, mire, aquí hay un problema con educación, yo voy a hacer esto con educación. Eso no es lo que ellos están haciendo. No, lo que están haciendo es que si un niño se toma una leche y le cae mal, entonces crear todo un escándalo con el desayuno escolar y desacreditar eso, que ni los niños van a querer tomar el desayuno escolar. Y cuando usted saca la cuenta de 1,5 millones de dosis que se dan, resulta que 0.0 no tanto lo que reciben ese malestar. Y entonces se desacredita todo el programa. Yo pienso que esa es la forma
más engañosa de hacer política. Así es, Rafael. Esa es la forma más engañosa de hacer política. Vamos a seguir hablando sobre esto, pero tenemos que hacer una pequeñita pausa. Ustedes no se muevan porque vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a hacer algunas revelaciones sobre la estrategia electoral del Partido Revolucionario Dominicano, ahora de cara a las presidenciales del año 2012. Quédense ahí. De regreso aquí en Ojalá, estamos viendo, dando algunas pinceladas sobre lo que está haciendo la campaña electoral del Partido Revolucionario Dominicano. Y debemos decir de entrada lo siguiente, como ya decía Rafael y hemos conversado aquí, la estrategia del Partido Revolucionario Dominicano no es acompañar a la población para explicarle el porqué de su descontento, sino todo lo contrario. Es una forma de enchinchar y de azuzar el descontento, como el cuerdero del barrio. Usted sabe que siempre hay un tipo que se sabe dar cuerda en el barrio. Y entonces los estrategas y la dirección del PRD entienden que al pueblo dominicano se le puede dar cuerda. Y entonces su campaña está dirigida a eso, a utilizar las emociones del pueblo dominicano, diciendo, bueno, el pueblo dominicano se le puede dar cuerda fácil. El pueblo dominicano no entiende, no está informado, yo lo puedo manipular a través de estas expresiones que se conocen como populacheras del pueblo, ¿no? Y entonces van y se le acercan a la gente y le dicen, mira, ahí están esos desgraciados comesolos, ahí están esos azarosos comesolos, es el azaroso de Lionel, subiendo. Entonces, en eso, un poco, porque la gente está molesta. Y es natural que la gente esté molesta, como lo estamos nosotros, y están todos los muchachos que están aquí que están molestos. Nosotros estamos molestos, profundamente, y lo está Danilo. Danilo está indignado, molesto, rabiosamente descontento con lo que está sintiendo en la calle. Y es verdad. Lo que pasa, donde está la diferencia, y eso es lo que hablábamos de la calidad de la democracia, donde la diferencia estriba en que usted o tiene una actitud constructiva o usted tiene una actitud destructiva. Ya decíamos que la austeridad concebida desde el PRD es una austeridad destructiva, que mata al organismo, porque usted no puede tener una austeridad como las sangrías que hacían, que ponían sanguijuelas para sacarle sangre a un paciente que está enfermo, porque va a terminar debilitándolo. Y una economía que está en camino a la recesión, es decir, que está circulando poca sangre, usted no le va a sacar sangre a través de una estrategia de austeridad, todo lo contrario. Entonces lo que tiene es que estimular que esa persona pues sea mucho más saludable para que pueda resistir. Un organismo débil, fomentar la inmunodeficiencia, lo que hace es que provoca que la persona, cualquier gripecita la mate, o se le complique en una tuberculosis, un problema respiratorio, ¿no? Entonces las estrategias del PRD, en ese sentido económica, por suerte que Leonel Fernández no le hizo caso, pues lo que tendían es a una austeridad destructiva. Pero igualmente, quieren utilizar el enojo de todos nosotros que estamos molestos con esta situación económica, ¿verdad?, para una actitud destructiva, de que simplemente el problema son los comesolos, ¿no? Como si estuvieran hablando de nazis. Y ellos son el pueblo judío, ¿no? Sí. Si ellos son el pueblo elegido, ¿no? Si escogido por Dios, ellos serían el pueblo escogido, y entonces los comesolos. O sea, una actitud de apartheid, una actitud de conflicto. Cuando en realidad lo que tiene que hacer un gobernante, un país, es lo que ha venido planteando Danilo. Así es. ¿Qué es lo que plantea Danilo? Nosotros no podemos controlar los precios del maíz, ni de la soya, que son los que suben el precio del pollo. No podemos controlar el precio del petróleo. No podemos controlar el precio de otros alimentos. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a crear masivamente empleos. Vamos a dinamizar la economía, proveyendo crédito a los pequeños y medianos comerciantes, a los productores agropecuarios, para que circule dinero y haya dinero en la calle. Si la gente tiene dinero, Rafael, si yo me voy con 2.000 pesos en el bolsillo y me paro en una mesa de esa de un pollero en el barrio a comprar una libra de pollo, los 50 pesos que cuesta la libra no es nada, porque yo tengo 2.000 pesos. Si yo tengo 20.000 pesos en la cartera y voy al supermercado y gasto 6, no es nada. Pero si yo voy con 5.500 y la cuenta me salió en 6.000, yo pego el grito, tengo que devolver alimentos en el supermercado. Entonces, la diferencia está, no es en el enojo. Los y las Peleidas no estamos contentos celebrando de que suba la gasolina, claro que no. Ni Danilo está contento y celebrando de que suban los precios, no. El asunto es la respuesta,
¿Qué dice Danilo? Vamos a aumentar los ingresos de la familia. ¿Cómo? Aumentando creación masiva de empleo. Que si en una familia de 3 personas hay uno con empleo, si le conseguimos a un segundo un empleo, pues ya se duplica el ingreso en esa familia. Si nosotros ayudamos con crédito, lo que quiere decir con tecnología, igual información para que se pueda producir más bienes en la pequeña y la mediana empresa, que son las que crean empleo, pues entonces va a haber mayor dinamismo y la gente va a decir, ahora sí veo dinero en la calle. De eso es que se trata. De eso que se trata. Es la respuesta, la calidad de la respuesta. Y ahí es que yo veo la gran deficiencia de los líderes del PRD y de quienes están conduciendo esta campaña, porque usted no puede gobernar un país enchinchando. Usted gobierna un país con las mejores ideas, con las mejores propuestas. Así es, por eso enchinchar es mover emociones. Sí, eso es. Y eso es lo que están haciendo. La gran diferencia entonces es que eso está ya llegando a sus límites de rentabilidad. Ajá. Y lo que ellos saben y sabemos nosotros es que ya el hombre está montado en una yagua. Loma abajo. Loma abajo. Sí, cayendo. Entonces, esa situación que poco a poco se... ¿Tú te refieres a la situación de simpatía electoral? De simpatía de electoral, Hipólito, ¿no? De Hipólito Mejía. El hombre está montado en una yagua y en una loma y para abajo. Sí, se ha descalabrado, se ha caído, ¿no? Esa situación que ellos conocen y conocemos nosotros, se trata mediante mecanismos de confundir, de enchinchar por un lado y por otro decir tengo 60-20. O sea, y no muestran una sola encuesta. Absolutamente. No la muestran. No, y sabemos, por ejemplo, de manipulación y una serie de cosas cómo se organiza y lo que está haciendo. Pero lo cierto es la situación que se está viviendo en términos de la simpatía y que la recomposición económica que se está dando en el país con este acuerdo ratificado del fondo, la llegada de estos fondos con esos dólares, con los bonos y esto, apunta a una estabilización cada vez mayor y que por tanto los predios para la agitación van a hallar poco público. Es verdad. Y el estadio cada vez se le va a quedar más vacío. Más vacío, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Que cada día viene entonces la hora de decirle a este país qué es lo que yo voy a hacer. Y como ellos no le han dicho nada, y lo único que dicen es presentar el disfraz. Sí, el disfraz. Ese disfraz. Y Danilo ha estado gastándose horas y horas en la opinión pública y en reuniones y asambleas, diciéndole a este país, en educación voy a hacer esto, en agricultura voy a hacer esto, con la industria, el mecanismo que voy a hacer esto, y me voy a buscar fuera ejemplos de cómo trabajar la pobreza, de cómo enfrentar, por ejemplo, la atención a las MIPYMES. Es decir, el hombre está desde ahora construyendo el gobierno futuro que viene. Así es. Y no está esperando proclamación ni nada, sino que está trabajando en articular ese discurso de ver cómo lo va a convertir en un hecho cierto y real de gobierno. Así es. Esa es la diferencia. Mientras aquellos están todavía pensando de que pueden rentabilizar las emociones por mucho tiempo, confundiendo a la población, Danilo está pensando razonablemente y apelando al buen juicio de la población de qué hay que hacer para resolver los problemas de este país, para que las cosas sean mejor. Lo que está sembrando es esperanza. Por eso, cuando ustedes ven estas políticas que le estamos describiendo, se presenta bien claro el panorama entre una esperanza posible, un cambio único y posible, y la repetición de una experiencia ya conocida, de alguien que fue presidente, que ya tiene una experiencia conocida en el país y un ejercicio de gobierno, y que además no le dice qué es lo que va a hacer, sino que está disfrazado como el lobo. ¿Entiendes? Entonces, aquí se van presentando y viendo esos dos panoramas. La esperanza, el cambio, lo único posible que esta sociedad tiene está en ese discurso que ellos, algunos de esos teóricos, quieren desdeñar. El discurso y los programas apelan a la razón, invita con ideas a la gente a pensar lo que el candidato está planteando. Lo otro es apelar a emociones, a generar desconfianza, crispación, miedo,
que se quiere ahora revertir como que es lo que se está haciendo. Danilo está planteando un programa de esperanza y de cambio. Así es. Esa es la diferencia sustancial que hay. Entonces, cuando tú ves esta situación, un hombre puesto en una yagua y sin discurso, y otro que prudentemente, con mucho detenimiento, está trabajando ya desde ahora el gobierno que viene, entonces estamos viendo dos modelos de política totalmente diferentes. Esa es la situación que se está planteando. Y una persona que no ha sido presidente. Así es, no lo ha sido. Danilo nunca ha tenido la oportunidad de ser el presidente. Por tanto, a Danilo no se le puede decir lo que se hizo es suyo. Sí, porque no es verdad. Porque no es verdad. El presidente, quien fue presidente, es el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Tiene un ejercicio, una gestión, y hay temor a presentar y vender esa gestión. No, ya lo decía aquí, pero claro que porque fue una gestión impresentable. Por eso es el disfraz. Y ahí viene el disfraz. Por eso el disfraz, en lugar, no firma su publicidad, nunca se presenta con su nombre, porque sabe que esa gestión es más recordada por el pueblo dominicano. Y entonces, lo que están tratando ahora es de que la gente se olvide de eso. Pero es como tú bien dices, y es bueno que la gente sepa, está habiendo grandes estremecimientos en el Partido Revolucionario Dominicano, porque esa candidatura, como tú bien dices, Rafael, y la graficas, se montó en una yagua y va loma abajo, va así. Por eso legisladores del PRD, grupos están teniendo reuniones que dicen que aquí, que por allá, pensando a ver qué es lo que van a hacer con esa candidatura. Serios problemas. Y entonces están utilizando medidas desesperadas de hacer anuncios, de hacer amenazas, de que la situación económica del país, presentando un asunto, tratando de ver qué pueden hacer. Pero por fortuna, Rafael, por fortuna, este pueblo fue sabio también en el año 2010. Una sabiduría que se acompañó también con una decisión previa sabia, tanto de Leonel Fernández como de Danilo, de presentar candidatos realmente populares en su comunidad. Por eso es que el PLD es mayoría en el Congreso. Imaginémonos nada más qué hubiese sido en medio de esta crisis, en medio de toda esta crisis en la que se requiere el concurso del Congreso, ¿verdad? Así es. Que eso estuviera manejado por el PRD, con esa irresponsabilidad y con esa visión de austeridad destructiva. ¿Estaría pasando lo de Obama? Así es. El presidente Obama le han doblado. Eso es lo que quieren los republicanos. Exactamente, porque es que en eso el PRD no es original. Lo que está haciendo el PRD, la estrategia de cuanto peor, mejor. Y explico, cuanto peor le vaya al gobierno, ellos estiman que cuanto mejor le puede ir a ellos electoralmente. Esa estrategia no es un invento PRDista, es una importación de prácticas de la extrema derecha en el mundo, de hace 100 años, hace 80, y que la han venido practicando sistemáticamente. Es la práctica que ha venido utilizando recientemente contra el presidente Obama, el Tea Party, ¿verdad? El partido del té, eso, que ha venido practicando de sabotear, dificultar, constreñir todos los pasos que desarrolla el presidente Obama, desacreditando el gobierno. Es decir, ahora estos señores del Partido Republicano han logrado tienen la cachaza de presentar a Obama casi como el culpable de la crisis bancaria. Sí. Es decir, eso, el colmo de todo eso. Siendo ellos los responsables. Siendo ellos los responsables porque eran gobierno, ¿no? Eran ellos los que estaban en el gobierno. Entonces, a esos extremos llegan. Entonces, esa es la apuesta. Y bueno, es una apuesta para mí nada original. Pero la ventaja, Rafael, es que tenemos esa salvaguarda ahí en el Congreso, de que un gobierno de Danilo Medina, que es del 12 al 16, va a tener ese Congreso del PLD. De manera que el pueblo dominicano, los inversionistas extranjeros, no van a tener ningún sobresalto. Y eso explica en gran medida, porque uno dice, pero venga acá, en medio de todo esto, ¿por qué los inversionistas compran los bonos dominicanos a 6.95? ¿Por qué Barclays y JP Morgan hacen un comunicado oficial para desmentir al PRD? Y decir, sí, efectivamente fue 6.95 porque fueron los 500 millones, más una prima de 17 millones, y explican todo el proceso. ¿Por qué? Es porque tienen garantías, primero, de que ahí hay un Congreso que no va a cometer una trapacería,
Y en segundo lugar, las enormes, porque ellos saben cómo están las encuestas, ellos saben lo de la yagua hacia abajo que viene Hipólito, y de que Danilo va en un proceso ascendente totalmente, y de que muy probablemente Danilo sea el presidente de la República. Eso es lo que explica, porque esa gente se guían por certidumbre, esa gente no da un paso en falso. De modo pues que, Rafael, yo pienso que la estrategia electoral del PRD está muy clara, ¿no? A mí me resulta muy clara y creo que está teniendo un estrepitoso fracaso. Y tiene un agravante. Gente que está haciendo esta crispación, ese tipo de política, con un candidato loma abajo en una yagua, sí. Roberto, eso puede crear desesperaciones y respuestas que no son las mejores. Así es, Rafael. De modo pues que vamos a ver entonces un videíto ahora para terminar esta jornada en el día de hoy, lluviosa. Nos alegramos que las cosas... Sí, un postrecito, sí, ¿verdad, doña Mabel? Siempre muy atenta. Y nos alegramos que las cosas hayan resultado mejores en términos de las precipitaciones, de las lluvias, ¿no? Así es. Y vaya nuestra solidaridad a aquellos dominicanos y dominicanas que están en una situación de dificultad en algún punto del país, sobre todo en el sur. Y nos vemos mañana, aquí en Ojalá.